Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. De nuevo agradecemos que nos esté escuchando en este su podcast Hablando con la Biblia. Ya llevamos varios episodios y nos da gusto saber que nos siguen escuchando, que se siguen interesando por los temas que hemos estado hablando. Y el día de hoy vamos a seguir hablando del tema de la salvación, puesto que, como se había mencionado en episodios anteriores, es la parte central del cristianismo. El día de hoy de nuevo nos acompaña nuestro hermano Josué Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Y también tenemos hoy un invitado muy especial, un hermano con ya un caminar en el Señor, un hermano ejemplar aquí en la asamblea donde nosotros nos congregamos, el hermano Ricardo Gómez. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, Francisco. Gracias, Josué, por la invitación. Para mí es un privilegio muy grande el participar con ustedes y apoyar este momento en este énfasis donde vamos a poder hablar acerca de la salvación y que la salvación también es muy importante delante de Dios, por lo cual es una salvación segura que no se pierde por ningún motivo al tener a Cristo como Salvador personal. Muchas gracias. Gracias a ti, Rica. Y pues bueno, vamos a iniciar con este podcast del día de hoy. Como les dije, vamos a seguir hablando del tema de la salvación. Vamos a hacer una pequeña introducción por si hay alguna persona que nos está escuchando de pronto, que no había escuchado los episodios anteriores. Vamos a recordar un poquito lo que hemos venido hablando. Primeramente, de quién es el Salvador. Ya habíamos mencionado que el Salvador es el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que desde que fue anunciado su nacimiento ahí a María la Virgen, Él había sido anunciado como aquel que vendría a salvar al pueblo de sus pecados. También habíamos visto de qué tenemos que ser salvos. Habíamos hablado de la condición de que todos somos pecadores delante de Dios y que tenemos que ser salvados de nuestros pecados. En el episodio pasado también habíamos visto un poquito lo que era la parte de cómo se obtiene la salvación, de ciertas ideas que tiene la gente de cómo puede ir al cielo, que son ideas que no coinciden con lo que dice la palabra de Dios. Y pues vamos a enfocarnos hoy también un poco en recapitular y en recordar cómo es que podemos obtener la salvación que Dios ofrece. Y me gustaría, Josué, que empezáramos a platicar, Rica también, que empezáramos a platicar sobre cómo dice la Biblia que nosotros podemos obtener la salvación del alma. Sí, bueno, como ya hemos venido hablando, hay muchos versículos que ya hemos citado y lamentablemente hoy en día hay muchas sectas y denominaciones que se basan en un solo versículo. Por ejemplo, en el versículo que estábamos viendo, el capítulo anterior del bautismo que estabas leyendo tú, Paco. Sí, Mateo 16. Sí, que decía que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un versículo también que habla sobre el que perseverare hasta el fin, y enseñan que solamente aquel que cuida su salvación o que se está de alguna manera cuidando para no perderla es el que se va a salvar. Pero como usted bien sabe, esta frase que dice que un texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces, ¿cuántos versículos ya vimos que dice que el Señor Jesucristo es el Salvador? Ya hemos visto que dice que iban a ser un Salvador que se llamaba Jesús. Ya vimos muchos versículos también que hablan de por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. El versículo que estábamos leyendo en Efesios, de que no era de nosotros, sino era un don de Dios que nos ha dado para que solamente podamos ser salvos, o solamente podemos ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar en la palabra de Dios que simplemente para dar un ejemplo, el libro de Romanos, el apóstol Pablo leyendo al libro de Romanos, vamos a encontrar que en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El autor, el dueño del evangelio es Dios, y por medio de nuestro Señor Jesucristo se encuentra la salvación. Y cómo es interesante que en este mismo capítulo de Romanos 1, vamos a continuar con el versículo 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Otra vez
anuncia que el Evangelio y menciona acerca de su Hijo. También vamos a ver en el versículo 15, donde dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo tenía una prioridad de anunciar el Evangelio en este lugar de Roma. También dice el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Otra vez, el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y por último dice el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces todos esos versículos nos ayudan a entender que el autor, el dueño y el principal punto acerca de la Biblia es el Evangelio, y está puesto y muy relacionado a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, exactamente para salvar al pecador de sus pecados. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas, y es por eso que usted también puede tener ese tremendo privilegio de tener pecados perdonados creyendo en Cristo como Salvador personal. Como bien lo has comentado, Rica, aquí con estos versículos que tú has leído, nos damos cuenta que verdaderamente el Evangelio viene de Dios. O sea, no es algo que el hombre haya podido planear, no es algo que tenga que ver con el hombre. Ya nos mencionaba nuestro hermano Miguel también en el episodio pasado, ahí en Efesios 2, donde dice que la salvación es un don de Dios. Pero me gustaría también ahondar un poquito más en el versículo que leíste, Rica, en el 17, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Entonces ahí nos deja claro que la salvación viene por la fe. O sea, no es, como ya habíamos dicho, las obras que yo haga, no es la religión que yo tenga, no es lo que yo pueda hacer, sino que viene por la fe. Y esa es una parte bien importante de entender, que no se es salvo por obras, no se es salvo por religión, no se es salvo por pertenecer a unos fulanos, a unos sutanos, etcétera, sino que tiene que ver con la fe como tal. Sí, bueno, ya vimos estos varios ejemplos bíblicos, versículos que nos ayudan a ver que la fe es de Dios. Dios nos da esa fe para poder confiar en el Señor Jesucristo, y también Él nos da la salvación por medio de Cristo. Entonces, como ya habíamos dicho el episodio anterior, este episodio del día de hoy, vamos a ver esta pregunta que mucha gente se hace, que está hoy en día en muchas denominaciones, que se enseña en muchos lugares, de que te tienes que cuidar, porque si no, puede ser que la salvación se te pierda, de que tienes que de alguna manera portarte bien o seguir haciendo obras, porque si no la salvación se te pierde. Entonces, ya vimos que para ser salvos solamente por el Señor Jesucristo. Ya vimos que Dios nos salva, en capítulos anteriores vimos de las cosas de las cuales Dios nos salva de la condenación. Pero ahora nos queremos centrar, o queremos tomar o profundizar un momento en ver esta pregunta que muchas personas se hacen: ¿la salvación se pierde? ¿Será que la salvación se pierde? Entonces quisiéramos que nos acompañara a ver algunos ejemplos de si es que la salvación se pierde, o realmente, como nos enseña la Biblia, la salvación es para siempre. Y es que esta es una duda que se tiene mucho. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, después de haber aceptado al Señor Jesucristo por fe como mi Salvador, yo me hacía esa pregunta, porque uno escucha en las predicaciones del Evangelio, cuando el Evangelio es bien predicado y bien enseñado, pues que lo que te separa de Dios es el pecado. Entonces se te predica el arrepentimiento y la fe, y que el Señor Jesucristo es el Salvador y que te puede limpiar por pecados, y uno lo acepta, pero después te haces esa pregunta, ¿no? De, bueno, y si otra vez cometo pecado, ¿qué va a pasar conmigo? Si Dios odia el pecado y yo otra vez cometí pecado aún ya habiendo creído, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Y ahí es una pregunta que muchas veces se hace de manera genuina cuando una persona que ha creído en el Señor Jesucristo se preocupa por verdaderamente estar bien con Dios, que no es lo que busca en la salvación, estar bien con Dios, ser librado de mis pecados,
Pero como también lo has dicho tú, desgraciadamente muchas veces también esto se ha mal enseñado para poder obtener beneficios personales, y eso es lo que lo hace malo como tal. O sea, hay personas que genuinamente se preguntan, ¿qué pasa si ya después de haber creído en Cristo peco? ¿Será que de nuevo vuelvo a ser condenado? ¿Será que de nuevo vuelvo a perder la salvación? ¿Será que ya no soy salvo? O sea, puede ser una pregunta genuina, pero también hay muchos lugares, muchas denominaciones o sectas que también lo hacen para sacar ventaja. Y hoy queremos aclarar precisamente esto. Si usted genuinamente se ha preguntado si su salvación se pierde, si usted vuelve a cometer pecado, o tanto bien, si usted está en alguna secta o denominación donde le están enseñando que la salvación se pierde, que usted sepa cuál es la verdad de la Escritura. Dentro del punto acerca del Evangelio, tomando en base la Biblia, como hemos escuchado en el libro de Romanos, lo que debemos de mencionar también es que un ingrediente muy importante que también es de Dios es la gracia. Y la gracia nos da, o se nos dice que no merecemos la salvación por ser pecadores, pero Dios nos la da. Entonces, lo que podemos aprender acerca de la salvación, en primer lugar, es que la salvación 100% es de Dios. Cristo es Dios. Cuando Cristo murió en la cruz para salvar al pobre pecador, Él realizó la obra de salvación completa, a la perfección. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios no nos da la salvación o no nos salva condicionalmente. O sea, te voy a salvar o te voy a perdonar pecados siempre y cuando tú hagas esto. Te voy a dar la salvación o no te voy a mandar al lago de fuego siempre y cuando. No. Cuando dice la Biblia que la salvación es, Dios nos la da por gracia, por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, incondicionalmente. Entonces esto nos da a entender que cuando uno, por ser pecador y saber que por ser pecador merezco el castigo eterno, pero yo me doy cuenta y me arrepiento de mis pecados y volteo a ver lo que hizo Dios por mí, que es que mandó a Cristo y Cristo murió en la cruz para salvar al pobre pecador. Por fe, como hemos escuchado, yo al decirle a Dios con mis sencillas palabras, yo creo que soy un pecador y merecedor del castigo eterno, pero yo sé que Cristo murió por mí en la cruz. Yo por fe recibo a Cristo como Salvador personal. La Biblia nos enseña que Dios nos da la salvación incondicional para siempre. ¿Y por qué con toda la seguridad puedo decir que Dios nos da una salvación eterna? Porque la salvación depende de Dios. El humano no pone absolutamente nada, ni el 5%, ni el 4%, ni el 1%. La salvación de Dios es 100% de Él, porque Él la planeó y Cristo la realizó en la cruz del Calvario, y es por eso que la salvación es tan importante, y la salvación no se pierde porque todo depende y es de Dios. Y es que en lo que está diciendo Rica es hasta pues preocupante pensar que alguien puede enseñar que la salvación se pierda, porque si la salvación viene de Dios, como ya lo has mencionado tú desde el principio en Romanos, el que diseñó el plan de salvación fue Dios, el que lo ejecutó el Hijo, el Señor Jesucristo, y el que nos convence de pecado, el Espíritu. Así es. O sea, todo depende de lo que hizo las tres personas de la Trinidad, pero que son Dios como tal. Entonces, si yo me atrevo a decir que la salvación se pierde, entonces yo estoy diciendo que hay alguna falla en alguna de estas personas de la Trinidad, o que Dios no diseñó el plan de salvación de manera correcta, o que el Hijo no lo ejecutó de manera correcta, o que el Espíritu no me convenció de manera correcta. Entonces es importante pensar esto, porque no podemos decir que Dios se puede equivocar. ¿Sí? Dios no se equivoca, o sea, eso es totalmente claro, y es riesgoso estar pensando esto, porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pudo decir claramente, y no está ahí por casualidad, consumado es.
Y nosotros podemos entender esto, lo podemos llevar así claramente a un lenguaje actual en decir, todo hecho está o ya quedó todo pagado. No hay nada que pagar y es como tú lo has dicho, es por gracia. Es como si, por ejemplo, nosotros tres estuviéramos comiendo en un restaurante y de pronto llega un señor o una persona y le dice al mesero, ¿sabes qué? De la mesa de ellos yo me encargo, ya está todo pagado, todo. Sí. No es como que, el Señor les pagó, pero las bebidas las tienen que pagar ustedes. No, no es así. O Él ya pagó la comida, pero el postre les toca a ustedes. No es así. Sino que Él ya pagó todo, todo pagado, todo hecho está, consumado es. Sí, uno de los versículos que cuando decidimos este tema, de los cuales pensé, es un versículo que utilizan mucho las personas que hablan acerca de que la salvación se pierde. Y está en Hebreos 2 y el versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, muchas personas enseñan este versículo diciendo, ya ves, tú eres salvo, porque sí creen que Dios nos salva, sí creen que Cristo hizo esa obra perfecta en la cruz, pero también te dicen, ya ves, tienes que cuidar tu salvación. O sea, Cristo sí te salva, pero tienes que cuidar tu salvación. Pero realmente, cuando este versículo dice, no descuidemos una salvación tan grande, se está refiriendo a que ya siendo salvos, debemos de estar en los caminos de Dios. Porque algo que nos va a enseñar acerca de este versículo es más adelante en el capítulo 12. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, una de las cosas que sabemos y que tenemos que tener en cuenta es que dice que Dios al que ama, corrige. Entonces, cuando uno es salvo, no es que uno ya pueda hacer lo que uno quiera, sino dentro de la vida cristiana, dentro de uno como salvo, tiene que cuidar es su vida delante de Dios. Entonces, este versículo nos habla no de que cuidemos de que la salvación se nos pierda, sino de que cuidemos el andar en la vida delante de los ojos de Dios, porque dice Dios al que ama disciplina. Entonces, cuando un hermano, siendo salvo, o sea, siendo 100% salvo, si se alejara de las cosas de Dios o empezara a descuidar esta salvación tan grande, porque es una salvación sumamente grande que Dios nos ha dado, dice que Dios lo corrige. Entonces, esto es algo de lo que nos enseña este versículo, no tanto de que cuidemos de que se nos pierda la salvación, sino de que cuidemos nuestro andar en los caminos de Dios. Eso es algo que quisiera poner en mente de cada uno de nosotros. Lo que has comentado es muy diferente la condición del creyente a la posición del creyente. Uh-huh. Dice en el Evangelio de Juan que si uno cree en Cristo, el Señor Jesucristo nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Uh-huh. La única manera de ser hijo de Dios es creyendo en Cristo como Salvador personal. Y cuando uno lo recibe por fe, de decir, yo creo que Cristo es mi Salvador, posicionalmente uno es hecho hijo de Dios. Y si por algún motivo me desvío y empiezo a tener algunas dificultades, mi condición cambia, uh-huh, pero nunca mi posición. Porque otra vez volvemos, la condición sí depende de mí, uh-huh, pero la posición depende de Dios. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, por eso la posición no la podemos perder, como algunos creen, pero nuestra condición sí.
pero realmente, porque la condición sí depende de mí, pero la posición depende de Dios y Él no la va a cambiar para nada. Algo que has mencionado ahorita, Rica, el versículo, el que cree tiene vida eterna. Entonces, no nos dice que tiene una vida temporal, sino que es eterna. O sea, no puede ser, ahorita sí la tengo, ahorita no la tengo. Ahorita sí la tengo, ahorita no la tengo. Ahora, otra parte muy lógica que podemos pensar es la siguiente. Sí, como ya hemos escuchado lo que nos leyó ahorita Josué, es lo siguiente. Mucha gente que enseña que la salvación se pierde, y hay muchos que lo han dicho públicamente, lo enseñan por el miedo de que la gente tenga libertad para pecar. Es decir, como la salvación no se pierde, entonces yo puedo vivir como me dé mi gana, que a cabo ya soy perdonado. Pero eso es contrario a lo que enseña la Escritura, y me gustaría leer en Romanos 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, es lo que les está dejando claro Pablo. Pablo les está diciendo, miren, la salvación es eterna. Entonces como es eterna y como yo ya tengo todos mis pecados perdonados, entonces voy a seguir pecando, que a cabo ya no pasa nada. Para que la gracia abunde, es decir, como Dios es capaz de perdonarme todos mis pecados, entonces yo voy a cometer todos los pecados. Esa es la pregunta que se hace Pablo. Pero en realidad vemos lo que dice respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, cuando uno es salvo y cuando uno se convierte al Señor Jesucristo, cuando uno acepta que Cristo murió por tus pecados, si tú te das cuenta y dices, si el Señor Jesucristo ya murió por mis pecados, ¿cómo yo voy a seguir en los pecados que tanto le costaron a Él? O sea, al contrario, porque luego muchos enseñan eso por lo mismo. Es decir, es que si yo te digo a ti, Josué, ¿sabes qué, Josué? Tu salvación no se pierde, ya está totalmente asegurada. Pues ¿qué va a decir Josué? No, pues entonces yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, que a cabo ya me perdonó. Pero no es así, porque la transformación se da en el corazón del hombre. Es decir, el Señor Jesucristo dice su palabra que nos hace nuevas criaturas. Y ya habíamos dicho que si de algo nos salva también es del pecado y de la corriente de este mundo. Entonces es contrario. Yo ya soy salvo y ya tengo ese discernimiento para saber qué está bien y qué está mal. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hebreos. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. O sea, uno es salvo y el Señor también nos va ayudando a discernir del pecado desde el momento en que nosotros somos salvos. Sí, algo de lo que estaba pensando también dice en Juan 1:12 que el que cree en Dios, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, cuando uno es salvo, dice la Biblia que Dios nos da el derecho de ser hijo de Él. Hay también una creencia de todas las personas, normalmente por la religión popular, de que todos somos hijos de Dios, pero no es verdad, sino dice que el que cree en Él, Dios le da la potestad de ser hecho hijo suyo. Entonces, lo que tú acabas de decir es muy cierto. Muchas personas dicen, bueno, entonces me salvo y pues ya vivo como yo quiera, porque de todo modo ya soy salvo. Pero realmente un verdadero salvo o un verdadero hijo de Dios, lo que menos va a querer es vivir en el mundo o vivir haciendo las cosas del mundo. Lo que más va a querer esta persona, si realmente es salva, es estar en los caminos de Dios. Entonces también algo de lo que podemos aprender es de que en el momento que uno es salvo, por así decirlo, Dios nos adopta como hijos de Él. Entonces, pudiéramos poner el ejemplo, si yo hoy adoptara a un hijo, y ese hijo me es obediente y todo, sigue siendo mi hijo. Pero si ese hijo mío en una ocasión se porta mal, hace alguna maldad, hace algún pecado, está mal lo que hizo, pero no deja de ser mi hijo. En el momento que yo lo adopto, va a ser mi hijo de ese momento hasta el final. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es de que cuando uno es verdaderamente salvo, no va a estar pensando, bueno, entonces voy a vivir en el mundo, porque realmente si una persona, porque ha pasado, llega y se ve muy animado y dice ser salvo, pero ya de repente lo ves en el mundo como si nada, no quiere decir que perdió la salvación, sino ahí más bien la cosa es de que posiblemente nunca fue salvo y nunca tuvo este deseo de realmente estar en los caminos de Dios. Fíjate lo que has dicho, Josué. Nada más quiero
comentar 2 puntos acerca de la Biblia para que veamos cómo es tan segura la salvación, Francisco. Dice en Mateo capítulo 13, es una parábola muy pequeña, Mateo 13, 44. Hay muchas parábolas, pero esta es muy pequeña, dice la Biblia. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, Mateo 13, 44, escondido en un campo. Automáticamente hablo del pueblo de Israel, pero uno puede aplicar también a uno como creyente. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola nos hace alusión de que uno como pecador está perdido, pero el Señor Jesucristo se involucró tanto en la salvación del alma del pecador que Él hizo la obra de salvación, compró este campo, este tesoro, y dice que vendió todo y lo compró. Hay muchas parábolas en la Biblia, pero lo que es esta parábola del tesoro y la otra parábola de la perla, se nos enseña también en la palabra de Dios que ni el diablo puede hacer nada para que este tesoro o aquella perla se pierda. Lo que me llama la atención aquí es que dice, y compra aquel campo. La palabra de Dios nos enseña que la salvación de una persona ha sido comprada a precio de sangre de Cristo. Y cuando tú compras algo, automáticamente tú tienes el derecho de esa propiedad. Entonces, si Dios nos compró a precio de la sangre de Cristo, automáticamente Él tiene todo el derecho de cada uno de nosotros. Y esto nos damos cuenta de que ni siquiera el diablo tiene la autoridad de quitarnos salvación. Quisiera nada más retomarlo con este otro punto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, el versículo 25. Fíjese, la Biblia dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es una persona cuando no tiene a Cristo como Salvador personal. Pero fíjese lo que dice del 27 en adelante, cuando uno tiene a Cristo como Salvador personal. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea que Cristo conoce y sabe quién es creyente. Y dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso nos da a entender que si yo me reconozco pecador, merecedor del castigo eterno, pero por su gracia y su misericordia y por la fe, yo digo, pero Cristo murió por mí y lo acepto, dice que me posiciono en la mano del Señor Jesucristo y me posiciono también en la mano de Dios. Imagínense la seguridad del creyente, estar en medio de la mano de Dios y de Cristo, y donde dice la Biblia, hablando del Señor Jesucristo, no perecerán jamás. Nunca, ni el diablo, ni ninguna otra persona, ni de todo el universo, nos puede quitar la salvación que nos ha dado Dios o el Señor Jesucristo por creerle. No hay lugar más seguro que la mano de Dios. En la mano de Dios. Y lo deja claro, es la mano de Cristo y la mano de Dios. Y uno en medio. Exactamente, y uno en medio. Y qué bueno que mencionas eso también. Creo que estamos hablando de este tema porque eso de no tener la seguridad de salvación le roba la paz al creyente. Es decir, el creyente siempre está preocupado por perder la salvación, y vivir preocupado por perder la salvación, o vivir preocupado, por ejemplo, ahorita cometí un pecado, dije una mentira, tal vez estoy trabajando y tuve que decir una mentira, eso es pecado, nadie dice que no, ni estamos diciendo que está bien, es pecado delante de Dios. Pero imagínate, dije un pecado ahorita, ¿y qué voy a hacer si ahorita viene el Señor y ya no me fui porque en este momento soy pecador? ¿O qué voy a hacer si no me alcanzo a arrepentir y de pronto me muero?
O sea, eso le roba la paz al creyente. Está creyendo que la salvación se pierde, se roba la paz. Y quisiera pensar en esto de Martín Lutero, que comentábamos también un poquito la sesión anterior, ya fuera de los micrófonos. Este Martín Lutero, como hemos conocido su historia y la hemos podido leer, era un monje o un sacerdote, por así decirlo, preparándose para ser sacerdote católico. Y dice su historia, en su biografía, él escribe que pasaba muchas horas en la parte de la oración. Y él pedía mucho: Señor, ayúdame a no pecar, Señor, ayúdame a no pecar. Y qué bueno, esa debería de ser también nuestra oración. Pero dice que en cuanto salía del oratorio, venía un pensamiento pecaminoso a su cabeza o cometía un pecado y que otra vez se encerraba y él nunca se sentía en paz. Decía: es que ¿cómo puedo estar en paz con Dios si en cuanto termino viene un pensamiento pecaminoso, o no han pasado ni 2 horas cuando ya vino un pecado? Y precisamente él leía este versículo que leíste tú, Rick, al principio, Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y ahí se dio cuenta que esto era la verdadera salvación, que se vivía por la fe. Y luego ahí seguido dice la Escritura que bienaventurado es el hombre al que Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, él se dio cuenta que era justo no por lo que él estaba haciendo, sino por la fe que había puesto en Cristo, que la justicia de Cristo había sido puesta en él, que los méritos de Cristo habían sido puestas en él. Es a lo que se llama la doctrina de la imputación como tal. Lo bueno de Cristo, lo perfecto de Cristo ha sido puesto sobre mí. Porque yo lo merezca, no. Porque Cristo me lo dio, por la fe yo lo creí. Entonces, esto es importante porque si usted se está preguntando, estoy seguro que si usted se está preguntando, si usted tiene esos pensamientos de que la salvación se pierde, usted no puede estar en paz. Es algo que no lo deja estar en paz, porque ¿cómo puede estar usted en paz si cada que comete un pecado va a estar pensando que se va al infierno a pesar de que ya ha creído en Cristo? Entonces, también queremos buscar que si usted está pensando esto, usted también se siente en paz, que usted confía en la perfecta obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es importante, aunado a lo que decía el hermano Ricardo. Estamos dentro, en medio de la mano de Cristo y de la mano de Dios. O sea, no hay lugar más seguro para el creyente. Y dice: jamás, no perecerán, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, no hay nada más seguro, nada más seguro. Algo que acabas de decir, y lo estábamos viendo los episodios pasados, es de que precisamente Dios quiere eso para nosotros, que tengamos esa seguridad con la salvación. Y lo estábamos viendo en la religión, cuando veíamos si la salvación puede ser por religión. Una persona religiosa nunca tiene seguridad. Una persona religiosa nunca puede afirmar: yo cuando me muera voy al cielo, a pesar de que puede ser que toda su vida fue a la iglesia, que toda su vida hizo los ritos y cultos que la religión hacía, que toda su vida oró como le decían que orara, etcétera. De todas maneras, cuando una persona moría, trataban de hacer algo para que se fuera al cielo. Entonces, la seguridad nunca estaba. Si pensamos que es por obras, lo que estábamos viendo, ¿cuántas obras son? Entonces, ahora pensando, bueno, Cristo sí es mi Salvador, Cristo sí me salva, pero la voy a perder, entonces no tendríamos tampoco esa seguridad, ese descanso. Y es que es ilógico, ¿no? Porque sí creo que la salvación al principio es por fe, pero ya luego creo que es por obras. Ajá. Entonces ya ahí estamos contradiciendo lo que dice la Biblia. Si para salvarte no tienes que hacer obras, ¿por qué para mantener tu salvación sí tienes que hacer obras? O sea, es completamente ilógico. Sí, es completamente ilógico. Luego nosotros vemos muchos ejemplos así en la vida cotidiana, ¿no? Que por ejemplo te hablan del banco y te dicen: es que le damos un seguro gratis, pero después de tanto tiempo ahora sí lo tiene que pagar. Pues entonces no era gratis, ¿verdad? Estamos de acuerdo que ahí es por una ventaja. Entonces es lo mismo con la salvación. Dios primero me lo da gratis, pero luego yo sí tengo que hacer algo. No es así, o sea, no es así, o sea, no puede funcionar las cosas de Dios así. Hay una pareja que creo que ya les hemos platicado, nos visitaba de León, aquí a La Rinconada, donde nos congregamos al nombre del Señor. Y ellos sí pensaban que la salvación se perdía. Entonces les preguntamos que por qué creían ellos que la salvación se perdía. Y nos dijeron que porque el pastor, y esto de pastor lo pongo entre comillas,
les había dicho que si dejaban de dar el diezmo, ellos perdían la salvación. Entonces, ¿qué contradicción? ¿Cuánto puede ser el diezmo? Y en el momento que ellos dejaron de dar el diezmo, la salvación se perdía. ¿Cuánto dio Dios en la cruz del Calvario? Dio a su Hijo, al único que tenía, aquel que no se le halló engaño ni mentira a su boca, aquel que nunca pecó y que dio su vida y derramó su sangre preciosa. Entonces es ilógico comparar que Cristo muriendo en la cruz del Calvario, siendo el Hijo de Dios, el perfecto, el que consumó la obra, te da la vida eterna, el perdón de pecados y una salvación que no se pierde, a que el pastor te diga que por dejar de diezmar se pierde la salvación. No es relevante. La salvación no se pierde porque es de Dios y porque Cristo lo ejecutó. Quisiera dar un punto de vista en el libro de los Hebreos, hablando de eso. Dice el capítulo 9, Hebreos capítulo 9. Yo sé que habla acerca del Antiguo Testamento, pero quiero hacer referencia a lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo. Dice Hebreos 9, versículo 11. Dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y lo que me llama la atención es esto: habiendo obtenido eterna redención. En el Antiguo Testamento, un sacerdote terrenal le decía al pueblo de Israel que tenían que venir una vez al año a hacer sacrificio, matar un animal inocente y ofrecer esta sangre de este animal y dársela al sacerdote, y el sacerdote entraba en el lugar santísimo para presentarla. Pero este israelita tenía en mente que para el año que venía tenía que presentarse de nuevo, porque esta sangre de machos cabríos cubría temporalmente sus pecados de ese año. Pero fíjense qué cambio. Cuando Cristo llegó a este mundo, dice que Él se presentó delante de Dios, y no en un tabernáculo hecho de manos humanos, sino en el tabernáculo celestial, y no presentó una sangre ajena de un macho cabrío, sino que presentó su propia sangre, la que vertió Él en la cruz del Calvario. Y dice que entró una vez y para siempre. Esto nos da a entender que el sacrificio de Cristo, Dios lo aceptó al 100% y quedó satisfecho porque solamente lo tuvo que hacer una sola vez. Dice en el lugar santísimo. Y otra vez, habiendo obtenido eterna redención. Y esto de eterna redención nos da a entender que el que cree en Cristo o el creyente nunca se debe de preocupar por esta salvación que ya la tiene en Cristo. Porque otra vez, repito, la salvación no depende de uno, la salvación depende de Dios y por lo tanto no se pierde. No sé, aprovechando que andas ahí en el libro de los Hebreos, nos vamos a brincar al siguiente capítulo, precisamente lo que estabas diciendo. Yo hasta dije, a ver si no me roba la idea rica. Pero bueno, dice Hebreos 10:14. Y aquí creo que encierra ya mucha parte de lo que estamos viendo. Porque con una sola ofrenda, que es la que decías tú, que es su cuerpo, que era el mismo, él era el mismo, esa sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. O sea, no por un momento, no por un mes, no de aquí a que peques, no. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Es decir, aquellos que hemos creído en Cristo, que por la santidad de Cristo, como ya lo decíamos hace rato, esa santidad nos ha sido imputada a nosotros, nos ha sido puesta a nosotros, perfectos para siempre. Y creo yo que en la gran cantidad o la mayoría de versículos que nosotros podemos encontrar de salvación, siempre vamos a ver la salvación y la eternidad juntas. Sí.
sea, no podemos hablar de una salvación momentánea. Más adelante vamos a hablar a lo mejor de versículos que se usan de manera controversial, como tú decías al principio, son textos sacados de contexto para generar pretexto. Vamos a ver algunos tal vez que podamos ver cómo se utilizan, pero la gran cantidad de versículos siempre que nos hablan de la salvación, nos hablan de que es algo eterno, que es para siempre, que no es momentáneo, que no es algo pasajero, y eso es algo que debemos de entender y de poder dejar claro. Sí, algo que estaba pensando también es lo que acabas de decir, que cuando pensamos también en la salvación tenemos que entender que cuando uno es salvo, Dios nos da una nueva naturaleza. Entonces, por eso es que tú decías y comentabas la otra vez, Paco, que a pesar de que tú querías dejar de tomar, no podías, porque Dios no te había dado esa nueva naturaleza. Entonces, una persona realmente salva, Dios le da una nueva naturaleza y obviamente no va a estar pensando en irse al mundo o en dejar de estar en los caminos de Dios. Entonces, un versículo que quisiera leer es en 1 de Juan 2:19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, yo quiero pensar en estas personas que dicen, es que si dices que la salvación no se pierde, vas a provocar esto, de que dejen de asistir o se vayan nuevamente al mundo. Pero esto pasa no porque las personas pierdan la salvación, sino porque las personas nunca fueron salvos, sino porque las personas nunca tuvieron esa nueva naturaleza. Y hay una frase en la Biblia, nomás que no me acuerdo dónde está, que dice que el perro vuelve al vómito y el puerco vuelve al lodo. Entonces, a revolcarse en el cielo. Sí. Entonces, si pensamos por qué el perro vuelve al vómito, ¿qué necesitaría el perro para que no volviera al vómito? Pues dejar de ser perro. Tendría que cambiar su naturaleza. ¿Qué ocuparía el puerco para no volver al lodo? Pues dejar de ser puerco, ¿verdad? Cambiar esa naturaleza. Entonces, una persona que se le ve como que, pues sí es salvo, dijo que sí es salvo, pero de repente tú la ves viviendo en el mundo y actuando como los del mundo, como si nada hubiera pasado, no es que perdió la salvación, sino que nunca tuvo esta nueva naturaleza dada por Dios. Segunda de Pedro 2:22. 2:22. Sí. Y eso es importante. Y quisiera yo también ahorita mencionar también algo aquí del libro de los Romanos. Creo que es un libro que nos puede ayudar mucho cuando recién nos convertimos al Señor. No digo que después no, al contrario, después nos va abriendo muchísimo más el panorama, pero podemos ver voy a hacer así como un resumen general, podemos ver en Romanos 7 que Pablo va a hablar de la naturaleza del hombre después de convertido. Él sigue diciendo el pecado que mora en mí. O sea, él sabe que aún tiene pecado, que a pesar de haber creído en el Señor Jesucristo, aún tiene pecado. Es decir, que aún él puede pecar. Y él mismo dice, porque ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero esto hago. Es decir, a veces él no quiere pecar, pero la carne de pecado lo lleva a cometer pecado. El pecado que mora en mí, y él dice, esto es en mi carne. Yo hallo esta ley, el pecado mora en mí. O sea, aunque nosotros ya hayamos creído en el Señor Jesucristo, el pecado sigue estando en esta carne, porque aún no hemos sido revestidos, como después Pablo les va a explicar a los corintios, aún no hemos sido vestidos de un cuerpo incorruptible, sino que aún estamos en un cuerpo corruptible que tiene pecado. Entonces Pablo va a explicar esto ahí en Romanos 7, lo podemos ver del versículo 7 al final del capítulo, pero a mí me interesa como dejarlo claro. Termina esta porción en Romanos 7 y como hemos escuchado ya muchas veces, esto de los capítulos y los versículos no es que así estuviera en el texto original, sino que es para nuestra ayuda, para poder rápido encontrarlos. Pero si quitáramos nosotros que hay una división de capítulo, Pablo dice el pecado que mora en mí, esto es en mi cuerpo, etcétera, e inicia el 8 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pablo está reconociendo, yo aún cometo pecado,
aún el pecado mora en mí, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, el que ha creído en Cristo, el que está en Cristo Jesús, ya no tiene ninguna preocupación de que haya algún tipo de condenación. Ya no la hay. Pablo reconoce, y cada uno de nosotros como creyentes reconocemos eso. ¿Sí? Yo creo que esa es la diferencia también entre lo que hace la religión y lo que hace el verdadero cristiano. Sí. Nosotros no presumimos de que no somos pecadores, al contrario, nos ponemos en primer lugar. Y Pablo esto hacía, ¿sí? De los cuales yo soy el primero. Que no depende de nosotros, no es que nosotros no pequemos, sino de aquel que nos salvó. No depende de lo que nosotros cuidemos la salvación, sino de aquel que cuida de nuestra salvación, que es Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y aquí creo yo que viene la pregunta que nos deberíamos de hacer entonces. ¿Sí? ¿Estoy verdaderamente en Cristo? Y creo que ese es un tema que pudiéramos abarcar también. ¿Cómo saber verdaderamente si estamos en Cristo o no? Porque de lo que decías, Josué, me pasó el otro día. Yo me dedico a ser profesor. Entonces, entre la ideología que se tiene aquí donde vivimos, es una ciudad que practica la religión popular de manera muy establecida como tal. Y a veces que hacían sus prácticas, etcétera, había algunos niños que se quedaban afuera o jóvenes que se quedaban afuera, o sea que no entraban, por ejemplo, a las prácticas de esa religión. Y una vez le pregunté a este chico, lo recuerdo muy bien, ¿tú por qué no entras? No, es que yo soy cristiano. Ah, perfecto. Esto pasó cuando él iba en secundaria. Y le dije, ¿por qué eres cristiano? Y me dijo, no, pues porque me bautizaron tal tiempo. Entonces, a partir de ahí me di cuenta como que algo no andaba muy bien, ¿verdad? Porque le dije, es que el bautismo no salva. Y bueno, ya platiqué con él, le hablé del evangelio y demás. Luego vino este tiempo de pandemia y ahora que regresamos de la pandemia, pues otra vez también se retomaron las prácticas religiosas y demás. Y lo vi que no entró y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no entraste? Etcétera. Volví a retomar. Y me dice, no, pues es que antes no entraba porque yo decía que era cristiano, pero ahora ya no soy. O sea, entonces nunca fue cristiano. Sí. O sea, nunca aceptó a Cristo como Salvador. Entonces no podemos decir que con él la salvación se perdió, sino que nunca la tuvo. Exactamente. Y ese es un ejemplo totalmente claro. Quiero pensar también en base a esto de lo que han dicho acerca de la condenación. El Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24 es un versículo también que habla acerca de lo que tenemos en Cristo y lo que tenemos si no tenemos a Cristo como Salvador personal. De cierto os digo, cuando la Biblia enfatiza este punto de repetirlo dos veces es como para poner atención a lo que continúa. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Otra vez la seguridad de la salvación. Si yo oigo su palabra y creo que Dios mandó a Cristo a morir en la cruz por mí, dice la palabra de Dios que yo tengo vida eterna. Y la tengo en el momento que creo. Pero dice que también se me resta y no vendrá a condenación. Entonces nos da a entender que sí hay una condenación. Que es el lago de fuego o el infierno. El infierno o el lago de fuego, dice la Biblia que está hecho para el diablo y sus ángeles caídos, pero realmente también, desafortunadamente, dice que la condenación es para aquel que rechaza a Cristo como su Salvador personal. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto nos da a entender que la condición de pecador, uno está muerto delante de Dios, pero al creer en Cristo como Salvador, uno tiene la vida y vida eterna. Y otra vez ahí abundamos en que Cristo nos da la vida eterna para siempre. No es de que ahorita te la doy y mañana te la voy a quitar, pasado mañana te la vuelvo a dar y al día siguiente te la quito. Tiene vida eterna.
permanente y para siempre. Así es. Un versículo también que quería ver es Juan 10:28, como decía nuestro hermano Ricardo, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Como ponía nuestro ejemplo nuestro hermano Ricardo, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, lo que quisiera pensar, o la pregunta que les quisiera hacer a las personas que creen que la salvación se pierde, es esta: si creemos que Cristo, cuando nos salva, nos limpia de todo pecado, o nos perdonó todos nuestros pecados, la pregunta que quisiera hacer: ¿cuál es el pecado que nos hace perder la salvación? Si se supone que Cristo nos limpia y nos perdona de todo pecado, entonces, ¿cuál es el pecado que nos hace perder la salvación? Y ahí, perdón que te interrumpa, José, pero yo también agregaría no solo cuál, sino cuántos. Ajá, exactamente. Y estaba pensando esto porque en el trabajo, ahí en la Comisión Federal, hay personas que se dedican a poner nuevos servicios de luz, pero también esas mismas personas restablecen los servicios. O sea, cuando conectan un servicio nuevo, es una casa o alguien que nunca había tenido luz y por primera vez se la ponen. Y cuando restablecen, es una casa que tenía luz, pero se la cortó por algún adeudo y paga, y nuevamente se la vuelven a restablecer. Entonces, si pensáramos que la salvación se pierde, estaríamos viendo a Dios como dando la salvación, y de repente la perdió y otra vez lo restablece, y luego otra vez se pierde y otra vez lo restablece, como si fuera un juego. Y Dios no juega con... Yo creo que Dios no está jugando con la salvación. No es que la está poniendo y de repente la quita y de repente otra vez la pone, y luego está alguien que la acepta por primera vez, pero luego otra vez la quita y luego otra vez la pone. Entonces no estaríamos creyendo que es un juego la salvación. Y aparte, cuando alguien pierde el servicio de luz es porque tuvo un adeudo, ¿verdad? Pero se supone que cuando uno cree en Cristo, ya no tenemos deuda con Dios. Entonces, ¿por qué la perderíamos la salvación? No, y lo que te decía eso de cuáles pecados, ¿no? Porque, o sea, la misma Biblia lo enseña claramente. Dice Primera de Juan que el que dice que no comete pecado hace Dios mentiroso. O sea, si tú dices, no, es que yo soy salvo por Cristo, pueden decir, no, hasta ahí va bien. Pero luego dicen, no, pero yo me sigo manteniendo salvo porque yo no he cometido pecado. Estás haciendo a Dios mentiroso porque has pecado. Entonces, ¿cuáles pecados sí hacen que una persona pierda la salvación y cuáles no? Ajá. Porque recordemos que la Biblia dice claramente que todo pecado delante de Dios es pecado. Así sea la mentirita que le echamos al jefe, así sea el asesinato, así sea el homicidio, así sea un mal pensamiento. Todos los pecados delante de Dios son pecados. O sea, así de sencillo. Así de sencillo. Luego también, cuando yo inicié mi vida de creyente, yo también tenía estas ideas de si la salvación se perdió o no. Por eso te decía al principio que a veces puede ser genuino. Porque aquí en la asamblea donde nosotros nos congregamos, siempre se enseñó que la salvación no se pierde. Siempre se ha enseñado eso. Y qué bueno. Porque eso a mí después me ayudó a tener seguridad y a sentirme tranquilo. Pero cuando genuinamente lo pensaba, entre algunas cosas que leía o demás decían, sí, pero por eso te tienes que estar arrepintiendo diario. Y el arrepentimiento es bueno, pero como decía Rica, para la parte de la condición como tal, pero no para cambiar tu posición. Tu posición ya la tienes. Pero yo a veces me ponía a pensar, o sea, imagínate que yo en un momento haya cometido un pecado y que en ese momento no me alcance a arrepentir y me muero. Entonces, de verdad eso a mí me tenía intranquilo. O sea, hasta puede parecer exagerado, pero cuando yo a veces escuchaba eso decía, cometí un pecado y buscaba rápido, ¿dónde puedo cerrar mis ojos y arrepentirme? ¿No? Y a veces ni era arrepentimiento de corazón, pues, o sea, simplemente era como, ay, bueno, ya Dios vio que me arrepentí y pum, se acabó. Pero no es así, o sea, como ya lo hemos escuchado tantas veces, es eterno, 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 para siempre, no perecerán jamás. O sea, todo tiene que jamás, nunca, para siempre, eternidad, para siempre. O sea, siempre es esto de que no se pierde nunca.
O sea, o cuáles pecados o cuántos pecados son los que pues, nos hacen que se pierda la salvación. ¿Sí? Hay un muchacho que, platicando con él, se aferraba a que la salvación sí se perdía. Entonces le pregunté, entonces tú dime por qué se pierde. Y él de su vida cotidiana me dijo, mira, yo en una ocasión estaba viviendo con mi papá y con mi mamá y yo los abandoné y me fui a Estados Unidos. Y ahí yo sentí que perdí la salvación. Y después me reencontré, pero caí a las drogas y ahí sentí que perdí la salvación. Y después salí de las drogas, pero me metí a otras cosas que no van y ahí otra vez sentí que perdí la salvación. Y le digo, mira, te voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Cómo se llama tu papá? Miguel. Muy bien. Cuando tú te escapaste de tu casa y te fuiste a Estados Unidos, ¿tu papá Miguel dejó de ser tu papá? No. Le digo, no. Y cuando caíste a las drogas, cuando estabas en las drogas muy metido, ¿el señor Miguel dejó de ser tu papá? No. Y cuando te metiste a otros lugares que dices tú que perdiste tu vida mundanamente, ¿tu papá Miguel dejó de ser tu papá? No. Le digo, ¿sí te fijas en una cosa? Tu condición no era muy buena, pero tu relación con tu papá, él siempre ha sido tu papá y tú siempre has sido su hijo. Entonces, si esto es terrenal, imagínense en las cosas de Dios. Por muy mal que ande, si yo tengo a Cristo como Salvador personal, Él siempre va a ser mi Padre y Cristo mi Salvador personal. Por eso ya hemos visto que Él pagó a precio de su sangre. Ese es el valor supremo. En el libro de los Hebreos hemos visto que el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre, un sacrificio muy superior a lo de los machos cabríos, muy superior a lo de un becerro. Una sola vez y para siempre nos da a entender que Dios quedó satisfecho, quedó complacido y que Cristo le pagó a Dios por el pecado de todos nosotros. Y también fue un sacrificio voluntario. Cristo quiso ofrecerse a sí mismo. Y también es un sacrificio racional que nosotros, así como le dije a este muchacho, ¿don Miguel dejó de ser tu papá? No. Eso sí lo podemos nosotros racionar, de que pase lo que pase, la salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios. Por eso es perfecta y para siempre. Y también todo esto de que Cristo vino a morir en la cruz es porque Él fue motivado por amor. Exacto. Y volvemos al hijo pródigo. Dice que él regresó arrepentido a la casa de su padre, porque lo estaba esperando su padre con los brazos abiertos. Entonces, una eterna redención es que Cristo, a precio de su sangre, nos ha comprado. Josué le compró un terreno aquí a un señor, y el señor decía que si no le daban la oportunidad de seguir regando sus arbolitos, pero no podía él venir a regar los arbolitos, porque si Josué le compró el terreno, pagó el precio del terreno y automáticamente los papeles nuevos los hicieron a nombre de Josué. Entonces, con ese documento daba a entender que el terreno ya era ya estaba identificando a Josué como el dueño, el propietario. Entonces, así nosotros vemos que el propietario de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas, es Dios, porque Cristo le pagó a Dios por el pecado que nosotros hemos tenido es más, dice la Biblia que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, como el rey David, en el Salmo 51:5. Pero entonces, para que veamos que la salvación o la redención o el pago que Cristo le pagó a Dios es eterno y para siempre, es porque Él es Dios, y lo que Él nos da es porque Él tiene la autoridad
de tenerlo bien presente, de que no se nos puede perder. Aprovechando ahorita que decías el ejemplo del terreno de Josué, por así decirlo, de la garantía. La garantía. ¿Qué te garantizaba a ti que tú eres el dueño del terreno? Pues la Escritura. Es decir, podías ver algo. Y la Biblia enseña que nosotros también tenemos una garantía. Sí. En el libro de los Efesios, capítulo 1, y también creo que parte del capítulo 2, pero en el capítulo 1 seguro, dice que nosotros cuando hemos creído en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y dice que Él es las arras de nuestra herencia. O sea, que es la garantía, pues. O sea, imagínense si es una garantía del Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder perder esa garantía. Ya hemos sido sellados con ella. Es decir, eso me garantiza que yo soy salvo delante de Dios, que nunca voy a perder la salvación, pase lo que pase. O sea, esa es nuestra garantía. Fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Sí. Entonces, como tú decías, por muy mal que un creyente se pueda desviar, si es un verdadero creyente, él tiene el sello del Espíritu Santo. Y tarde o temprano, como aquel hijo pródigo, va a volver a las cosas del Señor. O sea, por eso lo decía Josué, que hace rato lo mencionaba. El Señor, el que ama, disciplina. O sea, Dios mismo lo va a hacer volver. Y eso nos habla también del buen pastor que es Cristo. Sí. No solamente fue nuestro pastor cuando nos buscó, que andamos perdidos, sino que después dice que Él nos puso sobre sus hombros. Él sigue teniendo cuidado de nosotros, Él nos sigue cuidando. Y si también ve que uno de sus hijos, que hemos sido hechos hijos suyos, anda descarriado, etcétera, así también Él nos va a buscar y nos va a volver a traer al rebaño. Él nos va a volver a traer al redil, porque somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Pero hemos sido sellados, y esto también es importante. Y quisiera también mencionar lo que dice Romanos 8. Sí, es bien importante. Y lo voy a leer para citarlo de manera completa, para no dar ya ninguna duda a que la salvación se puede perder. Dice Romanos 8, y vamos a leer en el el versículo 28, dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto también tiene que ver con esta situación, es decir, todas las cosas que nos rodean nos ayudan para bien. Y aquí nos va a dar una lista también Pablo de lo que es la vida del creyente. Es decir, el creyente puede pasar por situaciones adversas, puede que también peque, etcétera, pero luego lo que dice Pablo más adelante ahí mismo, ¿sí? En el versículo 38, por lo cual estoy seguro, y es de lo que venimos hablando, la salvación es segura, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que decías hace rato, Rica, estamos en la mano del Padre, en la mano del Hijo. No hay nada, absolutamente nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestad, y lo encierra completamente. Ni ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. No hay nada. Un ejemplo que estaba pensando es el de Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Y perdió la salvación? No. Para nada. Sino más bien Dios o el Señor Jesucristo lo vuelve a restaurar. Ahora, Judas entregó al Señor, ¿verdad? Y dice que se arrepintió de lo que hizo. Pero no tuvo este arrepentimiento, porque cuando una persona se salva, se arrepiente, el arrepentimiento tiene que ver con arrepentirse de lo que uno es, pero ir al Señor. Pero Judas nada más tuvo remordimiento de lo que hizo, pero nunca tuvo el verdadero arrepentimiento. Entonces, Pedro sí fue salvo realmente, negó al Señor, pero no perdió la salvación. Y es que ahí es importante lo que dices, Josué, para notar esa diferencia. Es Pedro reconoció que lo que hizo delante de Dios no fue correcto. O sea, él sabía que había fallado delante de Dios. Así es. Y Judas nunca reconoció que delante de Dios falló.
Él se estaba teniendo ese remordimiento como hombre, es decir, delante de los hombres lo que había hecho, pero delante de los hombres, no delante de Dios. Y esa es la diferencia entre el verdadero creyente y el que no es creyente. El verdadero creyente tiene el arrepentimiento para con Dios porque reconoce que le ha fallado a Dios. Porque muchos hombres tienen remordimiento. Ay, lo que hice estuvo mal. Sí, pero nunca aceptan que está mal delante de Dios. Y Pedro lo hizo. Y es bien bonito ese ejemplo que tú dices. Bien bonito. Cuando el Señor Jesucristo se le vuelve a presentar a Pedro, no le dice, no, tú no me hables porque tú me negaste, no solo una vez, sino 3 veces. Y ahora yo pregunto, el Señor, o más bien digo, el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. Sí. Porque él mismo le dice, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3. Él ya sabía. Y ahí volvemos otra vez al plan de la salvación. Dice la Biblia que el Señor, o Dios, nos predestinó, nos santificó, ¿sí? Y Él mismo nos va a perfeccionar, o sea, Él ya sabe todo, Él ya lo conoce. Y cuando vuelve con Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, te amo. Y el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todo. ¿Y qué le dice el Señor? No, pues si me hubieras amado, nunca me hubieras negado. Le dice, ve y consuela a tus hermanos, o ve y así adelante en las cosas del Señor. Así es. O sea, no lo echó fuera. Otra cosa que podemos ver es en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo cuando les habla a los Efesios, en el capítulo número 2, él les está recordando a los Efesios cómo éramos antes de ser creyentes. Vivíamos en nuestros placeres, en nuestros deseos, enredados y en la corriente de este mundo, como por ejemplo dice el versículo 2 del capítulo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay hijos de Dios, pero también hay hijos de desobediencia. Los que son hijos de Dios son los que tienen a Cristo como Salvador personal. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en el versículo 4 hay una gran diferencia. Pero Dios, y otra vez se refiere a Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense la salvación y la importancia de la salvación y la seguridad de la salvación. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, todos los que tenemos a Cristo como Salvador personal, espiritualmente, también nosotros hemos resucitado con Cristo. Esa es la seguridad de la salvación. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la palabra de juntamente es que si Él se levantó 1 centímetro, también nosotros nos levantamos 1 centímetro. No porque seamos igual que Cristo de perfectos, pero por eso dice, por gracia sois salvos. Y luego dice el versículo 6, y juntamente, otra vez, si Él hace algo 1 centímetro, nosotros también. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos salva, no solamente fuimos sepultados con Él, no solamente nos ha resucitado, sino que dice que nosotros espiritualmente estamos en los lugares celestiales. Y dice 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Y dice el versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si se fijan desde el principio hasta el final, todo es de Dios. La salvación es de Dios, la obra de Dios, quien nos dio la inteligencia, por así decirlo, quien nos puso
este deseo de creer en Cristo como Salvador personal es la obra del Espíritu Santo. Pero todo es por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y por eso dice el último, por gracia, por esto que no merecemos, pero Dios nos lo da, somos salvos por medio de la fe, lo que también eso nos conduce a la salvación. Pero dice que esto no es de nosotros, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, la vida eterna es un regalo de Dios, el perdón de pecados es el Dios quien nos lo da. La seguridad de la salvación está en Dios. Y no hay nadie más alto que Dios, ni más superior que Dios. Entonces, ¿quién nos va a quitar la salvación? Nadie, porque no hay nadie por encima de Dios. Y si Dios te garantiza la salvación, no hay nadie, ni en el universo completo, que nos pueda quitar la salvación. Y es que, repito, o sea, fue tanta su garantía que nos selló con el Espíritu Santo. O sea, Dios nunca juega con el Espíritu Santo, nunca. Y entonces nos ha sellado con eso. O sea, ¿cuánta garantía deberíamos de tener nosotros de tener la seguridad de la salvación? Que estamos sellados con el Espíritu Santo. O sea, sí. ¿Qué garantía más? A veces nos dan garantía, por ejemplo, que si usted presenta esto, usted puede reclamar tal. Porque esa es una garantía. O sea, nosotros tenemos la garantía del Espíritu Santo que nosotros vamos a llegar al cielo sin que nadie nos pueda arrebatar la salvación. Sí. Y no sé si vamos cerrando con eso, Josué. Pudiéramos pensar a lo mejor si en el siguiente capítulo abordamos algunos versículos que la gente luego utiliza o que mal enseña, que saca de contexto, que pueden utilizar para hacer creer a otras personas que la salvación se pierde. Para también dejarlo claro, porque luego habrá gente que lo escuche y que me dice, pero es que a mí fulanito o el pastor o quien haya sido me dijo, me citó este versículo, hasta me abrió la Biblia enfrente de mí y me dijo que mire, aquí dice que la salvación se pierde. Entonces, para tratar de ponerlo en contexto, y como lo dijimos hace rato, nuestro objetivo es que usted pueda sentir la tranquilidad de que la salvación no se pierde, y no como mucha gente lo dice. Esta tranquilidad no es para que usted diga, entonces voy a ser libre para pecar, sino al contrario. Cuando uno se da cuenta de la obra tan increíble que hizo Cristo, en lugar de decir voy a pecar más, dices, no lo voy a hacer por amor a Cristo. Él ya me amó, como lo hemos escuchado. Entonces, si yo lo amo a Él, también voy a hacer lo que a Él le agrada. Así es, deberíamos estar, si somos realmente salvos, deberíamos estar muy agradecidos o muy contentos, porque Dios nos ha ayudado por medio del Espíritu Santo a poder llegar a esta gran verdad de ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Y bueno, hasta aquí yo creo que sería todo, y nos da mucho gusto de que nuevamente nos haya escuchado, y ojalá haya quedado claro de que la salvación no se pierde. Muy bien, pues Ricardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy en esta ocasión. Nos fuiste de mucha ayuda, sin duda la experiencia que el Señor te ha dado, la sabiduría que Dios te ha dado, se ha puesto en manifiesto. Y pues nada, Rica, si te quieres despedir también, adelante. Sí, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me quiero despedir con este versículo, está en Isaías, capítulo 45, versículo 22, para que veamos y nos demos, y que estemos convencidos 100% de que la salvación no se pierde. Dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si Dios nos dice que la salvación no se pierde, nadie está por encima de Él, porque dice que no hay más. Entonces, usted que nos escucha, téngalo por seguro que si usted tiene a Cristo como Salvador personal, usted tiene vida eterna y una vida para siempre, una salvación que nunca se va a perder. Sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, les recordamos que también nos puede seguir en nuestra página de Facebook de Centro Evangélico La Rinconada, en Zamora, Michoacán. Ahí también los domingos compartimos unas transmisiones en vivo del Evangelio, donde usted puede escuchar cómo usted puede llegar a la salvación si es que aún no la tiene. Le agradecemos mucho, esperamos que usted se siga encontrando bien.
Nos ayudaría mucho si usted le comparte estos podcasts a sus familiares, conocidos, que también quiera que aprendan de la palabra de Dios. También nos puede dejar sus comentarios. Ya hemos recibido algunos comentarios en nuestra página de Facebook de algunos temas que podemos tratar o que podemos hablar. Si usted también tiene algo que nos pueda comentar o que nos pueda ayudar, también es bien recibido. Le agradecemos mucho, cuídese mucho y nos vemos en el siguiente episodio, si Dios nos permite o si Cristo aún no ha venido. Muchas gracias, que usted esté muy bien. Hasta luego.